¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hablar de algo, hermano, que quizás pudiera corresponder a escuela dominical. ¿Habrá celos entre cristianos? El tema. ¿Habrá celos entre cristianos? Nosotros, hermanos, como seres humanos tenemos una naturaleza caída que gracias al Señor Jesucristo ha sido restaurada. Y quizá, hermanos, en muchos de nosotros todavía se manifiestan ese tipo de sentimientos, de emociones, pero que a la larga son perjudiciales y perjudican nuestra relación con los demás, perjudican, hermanos, nuestra vida. Y es importante tratar este asunto. Los celos, hermanos, nos hacen ver cosas donde no existen. Los celos muchas veces dependen de sospechas. Los celos, hermanos, también nos hacen actuar de una manera ofensiva, destructiva. ¿Cuántos por lo menos, no creo que haya sucedido en ustedes, pero por lo menos han sabido de que los celos, ¿verdad?, han provocado destrucción y caos en personas? No se diga en matrimonios. Los celos, hermanos, pueden manifestarse en el matrimonio, entre los esposos, entre compañeros de trabajo. Los celos pueden manifestarse también en cualquier ámbito, en los deportes incluso. Oí hace algún tiempo, ya hace algunos años, salió, hermano, esta noticia de una muchacha llamada Nancy Kerrigan. Ella era patinadora en pistas de hielo, patinadora, y era excelente. Y bueno, creo que en ese entonces era la número 1 en ese deporte. Pero había otra que se acercaba a ella, pero no podía rebasarle. Entonces esta persona quería todas las glorias, la otra persona quería todas las glorias, quería obtener el lugar que esta muchacha llamada Nancy Kerrigan quería todo eso. Entonces no podía, no hallaba, mediante el atletismo no podía superarla. Contrató a esos golpeadores, ¿verdad?, y le quebraron las piernas a esta muchacha con un bate. La quebraron para que, ¿hasta dónde llegó, hermano? El celo por tener la gloria, por tener los honores, los aplausos y por supuesto dinero. Entonces, y esto es verídico. Esta muchacha tuvo que estar recluida por mucho tiempo, y ya su patinaje, su deporte y quizás su futuro fue truncado por los tremendos celos. Que este celo es bien hermanito, los celos son hermanitos de la envidia, son parientes, ¿verdad? Alguien dijo, la envidia o el celo, dice, no puede ver ojos bonitos en cara ajena. Entonces, y esta es la situación que pasa. Pero ya quitándonos de eso, pueden haber celos entre cristianos. Que alguien sea perturbado por el bienestar, el éxito, por los logros de algún hermano en Cristo. Siempre, hermanos, desde aquí vamos a promover, hermanos, el poder gozarnos con aquellos que logran algo, que triunfan, que tienen éxito. No depende, hermanos, de nosotros, es el talento, la habilidad, la gracia y el control que Dios tiene sobre esa persona. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe de saber que tenemos que, si llegan esas situaciones, tenemos que superar
esas situaciones que lo que hacen es destruir. Dentro del pueblo del Señor nos vamos a enfocar en esto. Ya sabemos que esto ocurre mucho, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y hay, hermanos, hay un gran porcentaje de destrucción, gran porcentaje de conflictos que han dependido de los celos. Hay parejas, hermanos, que lamentablemente no pueden superar esa situación porque son esclavos de los celos, sospechan de todo, ¿verdad? Si está hablando por teléfono, ¿a quién le estás hablando? ¿Verdad? Y entonces, y es una vida, esa es una vida, perdonen la expresión, es una vida infeliz. No hay felicidad allí. Entonces, hermanos, los celos son destructivos. Y vamos a hablar en primer lugar del primer celoso en la historia. El primer celoso, hermanos, lógicamente es el diablo. El diablo, hermano, celó a Dios. Quiso tener el esplendor que tiene el Todopoderoso. Quiso ser semejante al Altísimo. Quiso obtener quizás la pleitesía que se le rendía, porque él oía que los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los seres angelicales le rinden honor al que es, ¿verdad?, al que vive por los siglos. Entonces, esos honores, él como se vio que, porque la Biblia describe al que antes de llamarse diablo era lucero de la mañana, o luzbel, una luz bella, así se llamaba, porque en el día de su creación lo hicieron, hermano, fue creado este ángel, uno de los seres angelicales más grandes, fue creado en todo esplendor, pero él, de tanto esplendor que tenía, él se creyó casi Dios. Entonces él deseaba ocupar el lugar de Dios, quería tener el lugar de Dios. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, hay una parte en la tentación cuando el diablo tienta a Jesús. Después de que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, se le presentó el diablo para tentarlo. Y en una de esas tentaciones le dice: todo esto te doy si postrado me adorares. Siempre él quiere adoración, quiere esa pleitesía. ¿Han leído ustedes eso? Amén. Está en Lucas 4 y en Mateo 4. Entonces ahí está básicamente cuál es su anhelo, ¿verdad? Todo esto te doy, le mostró todos los reinos del mundo. Todo esto te doy si postrado me adorares. Él quiere adoración, quiere pleitesía, quería los honores que le correspondían a Dios. Entonces, hermano, ahora la pregunta es: ¿quién le dio a él eso para que él diga todo esto te doy si postrado me adorares? Porque a mí se me ha sido entregado. Él dice ahí en la palabra: porque a mí se me ha sido entregado. La pregunta es: ¿quién se lo entregó? Todos estos reinos te los doy porque a mí me han sido entregados. Nada de esto era para él, todo era para el hombre. Al hombre le dijo que señoreara en todas las cosas, que fructificara, ¿verdad? Y señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre todo. Ahora al hombre se le fue entregado. Y ahora, ¿por qué el diablo le dice a Jesús que le adore? Porque a él se le ha sido entregado todo. La verdad, hermanos, que Dios no se lo entregó al diablo. Dios le dio todo al hombre para que señoreara y lo administrara. Pero era como, hermanos, como las escrituras de una gran propiedad. Pero vino el diablo y se la arrebató cuando lo engañó. Perdió las escrituras. Ahora, hermanos, en Cristo Jesús hay que recuperarlas. Amén. Aquello que perdimos en Cristo Jesús lo vamos a lograr. Pero el punto aquí, hermanos, que él siempre quería la adoración, los honores. ¿Habrá gente parecida así? Que quiere los honores,
que quizás anhela. Por eso hay pleito, por eso hay riñas, porque quiere quizás los honores que los merece alguien, pero él los quiere para él. Este es el primer celoso de la historia. Deseaba elevar su trono por encima del de Dios. Ambicionaba gobernar el universo. Quería la gloria que solamente le pertenece a Dios. Todo esto quería el enemigo. Quería, en definitiva, ser semejante al Altísimo. Y solo Dios es el grande. Solo Dios puede crear cosas. Todas las galaxias, todo cuanto existe es obra del Dios Todopoderoso a quien adoramos. Dice el salmista, inspirado, revelado por el Espíritu Santo, dice: hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando el diablo oye esto, no le parece. Quiere esos honores, pero él no los tiene porque solo Dios es creador. Aún el mismo diablo, antes de llamarse diablo, es criatura de Dios. Nada más que él se ganó el que fuera derrocado de su posición, porque hubo rebelión. Se rebeló contra Dios porque quería ser semejante al Altísimo. Cualquiera de estos sentimientos y actitudes, hermanos, nos hacen parecernos a quien fue el primer celoso. Cuando hay esas actitudes, nos hacen parecernos a él. Entonces, hermanos, esto vale la pena entenderlo. Por los celos se destruyen cosas grandes. Los matrimonios, hermanos, por los cuales debemos de luchar grandemente, se destruyen porque hay una incesante molestia, ¿verdad? Hermanos, hay que tener cuidado de esto. Vamos a hablar aquí, hermanos, de la creación de Luzbel. Se llamaba Lucifer, se llamaba portaantorcha. Y bueno, todos estos calificativos tenía lo que antes no era diablo, pero en su rebelión adquirió ese nombre. Isaías 14, versos 12 en adelante nos dice, aquí está cuando él fue creado sin que antes se llamara diablo. Y esto lo hizo que él se creyera igual al Altísimo o superior. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Pero bueno, lo importante, hermanos, aquí es el versículo 14, donde él dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, seré igual al Altísimo. Lo que está diciendo acá, esto es lo que hizo, por eso es que hay diablo. Porque aquí fue el origen de su derrocamiento. Y con él, hermanos, hubieron otros que compartían la idea de él, la proclamación de él, la conducta de él. Muchos seguidores tuvo, y esos seguidores eran ángeles que compartían su forma de mirar las cosas. Quería adoración, también este grupo quería que se compartiera eso con ellos, y estos se vinieron juntamente con el diablo,
fueron derrocados y es lo que conocemos como ángeles caídos. Se les conoce como espíritus inmundos, como demonios, espíritus impuros. Y entonces, hermano, estas son las huestes de maldad en las regiones celestes, como dice Pablo en el libro de los Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se refiere a todo esto, derrocamiento que, porque nadie más ha creado cosas, solo Dios es el creador. Y estos, antes de ser demonios, ellos eran ángeles que al revelarse a Dios adquirieron una naturaleza rebelde, una naturaleza, hermano, contra Dios. ¿Por qué? Por compartir los deseos que había en este ser llamado Luzbel, que se creía superior al Altísimo. Así que, hermanos, el primer celoso es el diablo. Y el que quiere compartir aquellos sentimientos cuando vienen a una persona, debe de saber de que usted tiene un ayudador, alguien que nos va a ayudar en esos conflictos, alguien que nos dice, el Espíritu Santo nos dice: no procedas de esa manera, no actúes, porque esto te va a llevar a la destrucción, esto te va a romper la relación, no vas a llegar a un destino feliz, de éxito, sino esto te va a ir carcomiendo y destruyendo. El celo es destructivo, el celo es perjudicial, el celo puede, hermanos, arruinar lo más puro y lo más bonito que puede haber. Entonces, hermanos, nosotros debemos de dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Dios nos da, amén, por lo que Dios nos permite obtener. Yo estaba viendo, hermanos, algunos documentales acerca de las cosas que adquirimos nosotros en este país libre. En este país, hermanos, a veces estamos inconformes con algunas cositas. A veces somos inconformes porque no tenemos el vehículo que tal vez otro tiene. O somos inconformes porque no me alcanza para obtener otro vehículo, pero el que tenemos corre, camina, está bien. A veces nos preocupamos bastante en las dietas alimenticias. ¿Qué voy a comer? Y debo de comer todo. Y esto tiene tantos grados. Está bien. Tiene tantos gramos de tal cosa y esto. Y allá en Etiopía no tienen oportunidad de pensar eso. Están muriendo. No tienen oportunidad de hacer una dieta. Ellos mueren. Ellos desean comer cualquier cosa. Nosotros somos inconformes acá. Nosotros, hermanos, a veces esa inconformidad se debe a que este mundo consumista obtiene cosas y esta sociedad quiere adquirir esas cosas que nos están promoviendo. Y si alguien las tiene, yo quiero incluso tener algo mejor. Si él lo tiene, ¿por qué no yo? Si él puede, ¿por qué no yo? Y ahí es donde nace quizás el celo. Y como le dije, la envidia es hermanita también. Entonces nace eso, y eso es lo que nos deteriora a muchos. Y a veces, y no vamos a estar tranquilos, hasta obtener y de alguna manera mostrarle a la otra persona que yo puedo. Pero no sabemos las consecuencias. Después por eso pagamos mal, pagamos cara esa situación, y después queremos salir de ello. Y es bien difícil, porque cuando obtenemos aquello que apenas podíamos, pero lo adquirimos porque había algo aquí que nos llamaba, dice: si él puede, tú puedes. Lo obtuvimos y hoy estamos con la soga al cuello, porque vienen los biles y no alcanzamos a pagar. Las tarjetas, hermano, tarjetas de crédito, bonitas se ven, ¿verdad? Algunas bien rojitas, ¿sí? Con toda la numeración. Y lo pasa allí, aprobado, gloria a Dios. Vamos, cuando viene a sentir, si no está pagando la mensualidad, le van creciendo los intereses. Cuando viene a ver, usted se da cuenta
de que ha hecho malas decisiones. Muchas de ellas está bien cuando las cosas son necesarias, pero este mundo consumista es la situación de querer lo que otro tiene. Si otro puede hacerlo, está en todo su derecho, una vez que lo puede hacer. Pero el asunto es de que si yo no puedo, como dicen allá en mi pueblo, no me alcanza la cobija. Si no me alcanza, ¿cómo me voy a meter en un gasto que yo ya hice mi presupuesto y no voy a poder salir? Abraham Lincoln dice: nadie puede estar a salvo si se gasta más de lo que se gana. No se puede estar a salvo si se gasta más de lo que se gana. Y nosotros, pues cada matrimonio y cada pareja debe estar muy consciente en la situación de administrar y estar muy consciente y ser felices con lo que tienen, con lo que pueden. Otros países como estos en África no tienen los privilegios que tenemos nosotros. Nosotros tenemos techo y damos gracias a Dios porque nos cubrimos. Tenemos abrigo, tenemos comida, tenemos lo esencial para vivir. Pero a veces el celo, la envidia de querer tener o estar en la posición de otro nos hace hacer decisiones que a la postre nos van a estar perjudicando. Y después de eso, como consecuencia, vienen los conflictos en el hogar. ¿Para qué compramos esto? No, pues tú estuviste de acuerdo. Y ahí empiezan las riñas. Pero mira, ¿y cómo le hacemos ahí? Y esos son los problemas. Entonces, Dios en su sabiduría quiere que nosotros estemos tranquilos. La vida del hombre no consiste en los bienes que posea, ¿verdad? Claro, no estamos diciendo, hermanos, de que alguien no puede comprar lo que puede comprar. Si tiene la forma de, si tu presupuesto le alcanza, cada quien, aquí estamos en un país libre y puede adquirir cosas, media vez lo puede hacer. El asunto es de que el querer parecernos, el querer obtener igual o mejor que la otra persona, es el mismo síntoma que tuvo Satanás. Yo quiero los honores que tiene el Altísimo, quiero las glorias que él recibe. Yo quería todo, pero eso lo llevó a su ruina eterna. Eso lo llevó a su ruina total. Entonces, el primer celoso es él. Y entonces, hermanos, nosotros no queremos aprender de él, ¿verdad? Nosotros queremos hacer felices con lo que tenemos. Dice la Biblia: es mejor comer bocado seco y en paz que buey engordado donde hay odio. Comerlos tranquilos. Miren los frijolitos con tortilla tostada. Mamma mía, eso es. Y comiéndolos así, feliz, y en el bolsillo bien tranquilo allí, que hermano, bueno, se siente sabroso. Pero qué tal un manjar, hermano, donde hay pleito y hasta ni oran los hermanos cuando oran: Señor bendito, bendice esta comida, y enojados y todo. No, es mejor comer bocado seco y en paz que buey engordado donde hay odio, o comida de legumbres, también dice otro proverbio. Lo importante aquí, hermano, es saber ubicarnos nosotros. Nosotros podemos adquirir las cosas, nadie nos oprime para no hacerlo, pero usted tiene que ponerse de acuerdo con su cónyuge y decir: podemos adquirir esto, adelante. Lo podemos pagar, adelante, ¿verdad? Todos necesitamos un vehículo. Aquí en este país se necesita un vehículo, pero hay de vehículos a vehículos. No, mira, que el hermano tiene uno de estos. Y qué precioso ese carro. Me gusta. Hija, pero no nos alcanza. Mira, ganamos tanto, hacemos unos ingresos de tanto entre los dos. Vamos a pagar la luz, el teléfono, el gas, la aseguranza de la casa, la aseguranza del carro, y vamos a pagar aquí, bueno, cuántas cosas. Si escudriñamos ya los pagos que tenemos que hacer, hermanos, yo no sé cómo es que vivimos, porque a veces salen pagos que, ¿verdad? Y entonces, haciendo todo eso, nos vemos, hermanos, que vivimos por la misericordia de Dios. Entonces, para vivir felices, hermanos, podamos adquirir algo que sí nos da en nuestro presupuesto, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque uno se puede sorprender cuando los vendedores llegan a la casa, o los que le ofrecen cosas a uno,
le pintan un cuadro maravilloso, bonito, y el vendedor tiene hermano, vamos a llamarle una técnica o una habilidad más bien de poder presentarle bien un producto. Aunque usted no lo desee, usted sale de allí como que es una necesidad. Y algo tremendo, que lo hacen a uno que como que está atrapado, uno que no puede hablar, y yo, ¿qué puedo decir? Pues no puede decir ni no, y casi está atrapado, que uno va a salir diciendo, está bien, pues ¿dónde firmo? Y ya ahí va. Cuando viene a sentir, ya se metió en una deuda, y con toda la amabilidad del mundo nosotros podemos decir, fíjese que por el momento no podemos, con toda amabilidad, y dígale God bless you, y verdad, si no lo necesita. Ese es un problema, porque estas cosas, hermanos, nos impulsan quizá a hacer decisiones que pueden traer consecuencias graves en el matrimonio, en la familia, en todo tipo de cosas. Pero bueno, ya vimos, hermanos, que allí nació el primer celoso. Quería los honores para él. Si el Altísimo lo tiene, ¿por qué no yo? Miraba todo su esplendor. En el libro de Ezequiel también, hermano, está otra referencia del diablo. ¿Alguien recuerda esa cita? Lo vamos a dejar para después, nos vamos a leer mucho ahí. En Ezequiel también está la cita de cómo fue destronado, y es larga la lectura. Pero, hermanos, se habla de cómo él fue destronado. Pero ahora vamos a ver también, dentro de esto, el primer asesino de la historia. ¿Cómo es que cometió su asesinato? El primero que asesinó entre los humanos. El primer asesino de la historia. ¿De dónde nació? ¿Qué es lo que le permitió a él agredir a otro ser humano? ¿De dónde le nació eso? Hermanos, este primer asesino, inducido por los celos hacia su hermano, lo asesinó. Hermanos, estamos hablando de Caín y Abel. ¿Verdad que casi nadie le quiere poner por nombre a su hijo Caín? Sí, es bonito y bien fácil de decirlo, pero nadie le quiere poner Caín. ¿Por qué? Por estas referencias. Lo que significa, hermanos, ambos tenían que ofrecer algo a Dios. Y entonces dieron ofrenda a Dios. Siempre en todas las épocas los seres humanos han ofrecido algo a Dios, a su Creador. Y en los primeros muchachos, los hijos de Adán y Eva, ellos fueron llamados a ofrecer algo al Señor. Bueno, ofrecieron. Y dice la Biblia claramente que Abel ofreció a Dios lo mejor que a él le parecía ofrecer. Y se lo ofreció. Entonces dice la Biblia que Dios vio con agrado a la ofrenda de Abel. Y la de Caín, bueno, no ofreció algo, pero vio la manera, la forma en que Abel lo ofrecía. Quizá yo pienso que le vio hasta el rostro al Señor de buena gana, porque hay quien ofrenda de mala gana. Otra vez la ofrenda. Le duele el corazón. Entonces, hermanos, pero como se trataba de Dios, Abel, lo que él, hermano, pensaba que era lo mejor para Dios, lo ofreció, y vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero ¿qué reacción provocó en su hermano esto? Hermanos, se llenó de celo, se llenó de rencor. Hubo algo que no le agradó, y entonces invitó a su hermano a dar una vuelta. Salgamos, hermanito amado, hermanito querido, como aquellos que le hablan lisonjeramente. Hola, mi hermanito, yo lo amo mucho, y detrás le sartan el cuchillo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que a nosotros nos ha regenerado el Señor, nos ha cambiado, nos ha transformado. Amén, hermano. Pero este Caín hizo eso. Vamos, hermanito, demos una vuelta. Y allá, el celo de él, porque Dios
lo había felicitado, le había agradado a su ofrenda. Y es que como aquí el único que merece las felicitaciones soy yo, eliminó a su hermano para que ya no haya otro. Yo voy a hacer. Terminó con su hermano, el primer asesino. ¿Cree que entre los cristianos se puede dar eso? Hermanos, inducido por esos celos mató a su hermano. Dios, hermanos, aprobó la ofrenda de él. Ahora se convierte también, este Caín se convierte en el primer mentiroso, no solo en el primer asesino, sino el primer mentiroso. Porque cuando Dios sabía todas las cosas. Dios no necesita que alguien le diga, mira Dios, allá le están haciendo un mal a alguien. No, Dios lo sabe. Pero Dios quiere confrontar al hombre para que el hombre tenga una respuesta. ¿Dónde está Abel tu hermano?, le pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de él? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces es allí, hermanos, donde comienza el diálogo. Y, hermanos, había asesinado a su hermano. Él, además de ser mentiroso, fue el asesino, el primer asesino. Y, hermanos, también los celos lo arrastraron a él a cometer ese crimen contra su hermano. Terrible. Ahora, vamos a leer un poco detenido allí. Va a leer usted Primera de Juan, capítulo 3, versos 10 al 12. Y estos textos, hermanos, son bien fuertes, porque hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Mire, Primera de Juan 3, 10, 12 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Primera de Juan está por Apocalipsis, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Si no lo ha hallado, pues allí lo está poniendo Saúl en la pantalla. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, y hace referencia a esto, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, hermanos, en esto se diferencian los hijos de Dios, en que las obras de ellos son justas. Ahora, no como Caín, dice aquí, hace mención Juan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Al decir que era del maligno, lo que lo indujo a Caín a hacer esa barbaridad fue, hermanos, el que la aprobación de Dios fue sobre su hermano Abel. Eso no lo podía soportar. Él quería esa felicitación. Bueno, nosotros pudiéramos decir, si aunque las ofrendas nuestras, si las damos, hermano, no, Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en cantidades. Dios quiere que nos enfoquemos en la manera de cómo damos a Dios. Dice la Biblia, fíjese, la Biblia dice que estaba Jesús con sus discípulos y vieron que todos venían con sus ofrendas al altar. Y entonces, entre ellos pues venían de todo tipo de personas. Y les dijo el Señor: ¿veis esta viuda? Dice que dio una blanca. Vamos a decir una peseta. O como hay en mi pueblo, una chimbimba. 25 centavos. Una blanca. Y entonces, y les dice el Señor: ¿veis que todos han dado ofrenda? Os digo que esta viuda dio más que todos, porque todos dan de lo que les sobra, mas esta dio todo su sustento. Ella quizás, hermana, en su pobreza, ella no tenía, pero había un amor a Dios, que quería dar algo a Dios.
Y una vez me llevé una experiencia cuando fui a Guatemala. Fuimos y predicamos ahí, andábamos 3 muchachos predicando, y fuimos y me invitaron a una iglesita, hermano, pequeña, el piso de tierra, pero los hermanos allí cada vez que casi se incendiaba uno, y tremendo, y predicamos la palabra ahí como, mire, no estaba casado, éramos libres en ese sentido, no para vivir en libertinaje, libre en el sentido de que yo no podía decirle a mi esposa, hoy sí le digo a ella. En ese sentido, nosotros agarrábamos camino para cualquier lugar. Y los 3 solteros andamos predicando la palabra, así que andábamos en las cosas de Dios. Y llegamos ahí y me tocó predicar en una iglesia. Nos puede predicar aquí, hasta nos anunciaron por la radio los evangelistas salvadoreños. ¿Qué evangelistas nosotros? Si a la fuerza nos habíamos, vamos por el deseo aquello, pues ya le estaban poniendo evangelistas y internacionales, y bueno, y nosotros, y que me sale a mí el predicar primero. Puede predicar, amén. Y ya predicamos en esa iglesia, y ya llegaron los hermanos después que predicamos muy contentos, y me dan una ofrenda. Y entonces, hermanos, yo le dije, no, hermano, mejor úsenla ustedes en cualquier actividad que les pueda ayudar. No, tómenla. Y entonces, ¿y cuál es la cosa? Es que si no lo toma, nos va a quitar la bendición a nosotros. Nosotros, Dios nos provee, y esto Dios ha puesto en nuestro corazón darle esto a ustedes. No, hombre, y sí me sirvió, hermano, porque nosotros no llevamos ni un centavo para regresar, y esas ofrenditas nos ayudaron a regresar. Comimos, nos dieron casa, nos dieron comida, alojamiento, no padecimos de nada. Y la Biblia es claro cuando el Señor dice que el obrero es digno de su salario. Fuimos, pero el punto aquí, hermano, era el asunto de yo no querer aceptar aquello, pero no nos quite la bendición, hermano. Queremos ofrecerlo. Por eso hoy donde quiera que van, si me dan ofrenda, yo sí la agarro por esa bendición. Es una bendición, porque los hermanos no están pensando en otra cosa sino bendecirlo. Ellos como saben la palabra, y es que esto es así. Por eso cuando viene un hermano aquí y nos bendice con talento, con la predicación, nosotros siempre, hermanos, debemos de tener el corazón de poder impulsar y bendecir estos ministerios. Esta gente anda, hermano, edificando vidas. Cuando viene aquí un cantante, aunque, hermano, el evangelio es predicar, pero también nos hace pasar un momento edificante dentro del contexto que es la palabra de Dios. Me edifica cuando viene alguien que le canta a Dios, y sus cantos también me inspiran a mí para seguir adelante. Hay que bendecir esos ministerios, ¿verdad? Eso es importante, y esto lo hicieron estos hermanitos. Es una bendición, ¿verdad? Como hasta para ofrendar, hermano, debemos de sentir un momento solemne, debemos de sentir una alegría profunda. Hoy vamos a dar para Dios. Y esto es importante, hermano. Esto es importante porque Dios, en aquel tiempo antes de la ley, el Señor, todos los sacrificios levantaban un altar. Esa gente era de altar. Abraham, Isaac, Jacob siempre hacían altares. Isaac los quitaban de aquí porque él donde iba, Dios lo bendecía. Aunque otros no lo querían, lo mandaban para allá, pero donde habría un pozo, hermano, le daba agua, y lo quitaban de ahí. Eso nos pertenece a nosotros. Mandaban a Isaac para otro lugar, abría un pozo y siempre le daba agua. Siempre tenía la bendición de Dios. Entonces, hermano, que el diablo se enoje, pero si los hijos de Dios son benditos, así es que no nos va a quitar la bendición, ¿verdad? Así es que donde quiera que va usted, confiando en el Señor, adorando al Señor, hermano, dele lo mejor de usted al Señor. Dele lo mejor de usted al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es digno y a Él debemos de adorar. Entonces, hermanos, aquí hubo el primer asesinato, y este fue movido también por los celos. No quiso las glorias, las felicitaciones, los honores que Dios tuvo para Abel, los quería Caín. Y es que no se puede algo a la fuerza. Hay que ganarlo simplemente con nuestro gesto y nuestra adoración al Señor. La Biblia claramente dice
Dios no busca simpatizantes, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es los que busca el Señor que le adoren. Dios está buscando adoradores. El Señor quiere que usted le adore. Y la adoración implica muchas cosas, las maneras como me presento a Dios. Debo de presentarme amando a Dios, queriendo a Dios y lo mejor para presentarle a Él. En mi trabajo debo de hacer el trabajo excelente porque es parte de mi adoración y de mi caminar con Dios. ¿Verdad? No, pero como trabajamos para el jefe y ya andamos con la escobita y la basurita ahí, que no la mire ahí, pero... Y la Biblia dice de que todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacerlo como para el Señor. Ay, si me hablan así, entonces mejor saco la basurita y lo hago bien porque es para el Señor. Y a veces, aunque no nos gusten las cosas, hermanos, nosotros debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Si hacemos todo para la gloria de Dios, que en mi forma de ser, en mi hablar, en mi interactuar, en todo ámbito donde me desenvuelva, yo debo de procurar, hermanos, a hacer las cosas bien, para la gloria de Dios. Y esto me va a traer, hermanos, retribución. Esto va a traer bendición a mi vida. Así que, hermanos, todo lo que somos nosotros debemos de adorar al Señor. Si alguien está prosperando, si alguien, Dios lo está bendiciendo, si alguien está estudiando, está siendo inteligente y ya va a graduar y todo, hay que impulsarlo, ¿verdad? Lo que sea, siempre hay que animarlos y gozarnos con estos hermanos. Pero cuando no estamos en el espíritu de Dios, sino en el espíritu del celo, entonces pues se lo cree y empezamos a querer desprestigiar, a querer manifestar cosas negativas. Eso es perjudicial. Ahora, el primer rey de Israel, ¿qué pasó en este primer rey de Israel? ¿Sí saben quién fue el primer rey de Israel, verdad? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue un rey víctima también de sus celos. Dios, hermano, lo había establecido como primer rey, pero después, hermano, se dio cuenta que habían ungido a otro, a David. Y cuando venían los honores, cuando fueron a la batalla, decían la gente: Saúl mató a 1000. ¡Ay! Aplaudían y los honores, y Saúl muy contento, pero David a sus 10,000. ¿Cómo cree que se sintió Saúl? Saúl mató a 1000, contentísimo, pero David a sus 10,000. Desde allí lo comenzó a perseguir. Miren lo que provoca el celo. Esos honores son para mí, el rey de Israel, y este David me está quitando los honores, la aprobación, el aplauso del público, me lo está robando. Y comienza, hermano, una persecución contra David, que lo buscaba por todos lados, y David huyendo. Es más, Jonatán, el hijo de Saúl, amaba tanto a David que él incluso, ¿verdad?, lo defendió en momentos difíciles. Porque David, hermanos, era un adorador de Dios. David era un hombre de fe. David quería el bien para su pueblo. No en vano Dios lo ungió para ser rey de Israel. ¿Por qué? David tenía muchos hermanos, pero hermanos, y los hermanos todos mayores que él, y quizás con mejor apariencia para ser rey. Y Samuel, el que lo iba a ungir como rey, estaba buscando entre ellos. Miraba, tiene buena estatura, tiene buen plante, buen físico, es muy simpático, y puede ser, va a atraer a las masas, a las multitudes, el pueblo de Israel va a estar con él. ¿Es este, Señor? No, no es ese, le dijo Dios. Y así sucesivamente, es Y Samuel, hermanos, fue, hermano, uno por uno, viendo lo que a su parecer podía ser lo mejorcito. Y Dios le dice: no es ese. Y Samuel, ya bien confundido, que ya había pasado a todos los hijos de Isaí, le dice: oye,
¿son estos todos tus hijos? Sí, pero sí, nos falta uno, el que tenemos cuidando las ovejas. Pero ese es su trabajo, él lo tenemos allá, no lo tenemos por acá. No, pues llamen, porque el Señor me ha dicho que uno de tus hijos es el que va a ser el futuro rey de Israel. Cuando venía ¿cómo es el muchacho? Venía por allá, Samuel dice, Señor, es este. Ese es Samuel. Dios no mira como mira el hombre. El hombre mira por lo que tiene enfrente, pero Dios mira el corazón. Dios había visto que David se enfrentaba a los leones, a los osos, para defender las ovejas que le habían dado como trabajo. Las defendía a capa y espada. Y entonces Dios le dijo a Samuel, ese es. Como rey de Israel, yo quiero a alguien que defienda a su pueblo. Como rey, yo quiero que sea alguien con pasión de amar a su pueblo. Saúl, quizá, hermano, era rey porque el pueblo había pedido un rey, pero quizá, hermano, no tenía la pasión por defender, ¿verdad?, a su pueblo de la manera que lo podía hacer David. Pero esto, ahí es donde lo ungió Samuel, pero esto le costó, porque fue perseguido por el rey Saúl. Hermanos, son historias que están allí porque nos ayudan a nosotros como iglesia para ver, hermanos, cuáles son, cuál es la manera de proceder nuestra cuando nos vemos confrontados con ciertas cosas en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Cómo respondemos, ¿verdad? Cómo actuamos, cómo procedemos. En nosotros, hermanos, debe estar el Espíritu de Dios. Mirar esas cosas que Dios tiene el control, y yo no voy a cambiar lo que ya Dios tiene. Así que yo voy a trabajar en lo que Dios me encomienda, lo voy a trabajar de una manera excelente. Voy a poner todo de mi capacidad a fin de trabajar en lo que se me ha delegado. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, pues no. Aquel que le habían dado un talento y dice que lo enterró porque sabía que él era duro, hombre, fuerte y bueno. No, le dice, siervo malo y negligente, descuidado. Pero al que le dieron 2 talentos, dice el Señor, 2 talentos me diste y aquí he ganado otros 2. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Así que mire, no a todos les dio lo mismo, porque a cada quien se le da de acuerdo a su capacidad. Y si es fiel en eso de su capacidad, Dios lo va midiendo. Oh, este es capaz de hacer algo más, le delega algo más, este va saliendo adelante, y si hace excelente aquello, Dios le va dando más. Pero el otro que quiere estar ya en el pedestal y no pasar por los procesos. Y eso, hermano, a Saúl le provocó ira. Comenzó a perseguir a David. ¿Por qué? Los elogios para David eran mayores. Comenzó la persecución. Dice aquí, hermano, Samuel 18, versículo 28 al 30. Pero Saúl, 1 Samuel, lo tienen 18, 28. Dice ahí su Biblia, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Entonces esto es lo que provocó el conflicto. Saúl se llenó de celo, que esas glorias, esas felicitaciones, esos elogios, esos éxitos le correspondían a él. Cuando Dios le da algo a alguien, aunque el diablo haga berrinche, no se lo va a poder quitar, porque es Dios el que pone y quita.
Y aquí Saúl, por mucho que quería hacer, Dios le había dicho a Samuel: ese es Samuel, úngelo porque ese es el rey. Y esto provocó toda esa situación. Así es que, hermano, usted lo que se le delega para trabajar, hágalo con entusiasmo, con alegría, y hágalo, hermano, aunque vea que quizás otro no queda, usted sígale adelante. Porque el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. Haga su trabajo excelente. Cualquiera de estos sentimientos y actitudes nos hacen parecernos a aquel que fue el primer monarca de Israel, pero que los celos no lo dejaron gobernar su propia vida. Por los celos, la envidia, estas personas fueron reducidas a perder lo que Dios les había dado. Saúl fue reducido. Saúl tenía un porvenir tremendo, pero él, su actitud, ¿verdad?, lo hizo que perdiera todo lo que él tenía. En los matrimonios se puede perder mucho futuro en familia, mucho amor, mucha paz, muchas cosas que hay allí, y la felicidad con los hijos. Yo sé, hermano, de que los niños cuando andan ahí andan brincando y ya, niños, estate quietos, niños, aquí que mira que mucho salta esto. Y este niño que me va a volver loca, mire, dele gracias a Dios, porque eso es señal de que tiene vida desde muchachito. Yo me preocupo porque este niño no haga nada. ¿Y qué le pasa al niño? No se ve que no le da de brincar, es bien quieto, es bien tranquilo. Gloria a Dios que me lo ha dado así, ¿no? Bueno, de todo hay en la viña, pero hermanos, debemos de dar gracias a Dios por todo. Vamos a orar, hermano, en esta hora. Incline su rostro, pidiéndole a Dios, hermano, que el Señor nos ayude para que en nuestro ser se manifieste, hermano, esas cosas importantes que nos ayudan a mantenernos unidos. Padre Santo, en esta hora, Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús, orando, Señor, para pedirte, Dios, que tú formes en nuestro ser, en nuestro carácter, Señor, esas cosas que contribuyen a la unidad, al amor, al bienestar, Señor, entre nosotros como hermanos. Ayuda a mis hermanos, Señor, bendícelos, guárdalos, y que todo lo hagamos siempre, Señor, no para perjudicar, sino que hagamos todo, Señor, para ti, Señor, y para estar en armonía con todos los hermanos y con los ministerios que tú nos has encomendado. Padre, gracias por cada matrimonio que está aquí representado. Bendice, Señor, estas familias. Ayúdale, Señor, a que haya comprensión mutua, Señor, a que haya siempre ese acercamiento, Padre, ese apoyo mutuo entre los esposos, Señor. Sabemos, mi Dios, que dentro de toda esta sociedad lo que es más atacado es la familia, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes para salir adelante. Te pido, Señor, por cada ministerio de la iglesia, bendícelos, mi Dios, ayúdales, Padre. No lo sabemos todo, Señor, pero en aquello, mi Dios, que se nos delega, ayúdanos a hacerlo, mi Dios, con excelencia. Padre, pon en nuestro ser, en nuestra vida, ese espíritu, Dios, de armonía y de unidad. Padre Santo, te damos gracias por todo. Mientras mis hermanos siguen orando, quisiera saber si hay alguna persona entre nosotros que quizás por mucho tiempo estuvo en el camino del Señor, pero se ha alejado, pero quizás dice: hoy es un buen tiempo para hacer mi decisión, quiero reconciliarme con Dios. ¿Hay alguna persona entre nosotros que hoy en esta tarde con su mano levantada me pudiera decir: hermano, yo quiero reconciliarme? Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona que quizás ha luchado en su interior, estuvo perseverando en el camino de Dios, pero circunstancias de la vida le hicieron que se fuera retirando, alejando? Pero nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy que está ahí usted, no desaproveche esta oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Hay alguna otra persona acá, en nuestro medio, que levantando su mano me quiere decir: hermano, yo quiero reconciliarme en esta tarde también? Yo estuve en el camino del Señor, he estado, he conocido del Señor, pero me reconozco
yo me conozco bien y sé de que necesito regresar al Señor. ¿Hay alguna persona? O una persona que nunca ha hecho esa decisión, nunca ha aceptado al Señor Jesucristo, pero hoy lo quisiera hacer. Levante su mano ahí donde está. Yo voy a orar por usted. Gloria al Señor. Sigan orando, hermanos. Sigan orando, hermanos. Gloria al Señor. Hermano Josué.